Vamos a iniciar con el segundo bloque de este importante congreso, dándole la bienvenida a Marta Marina Bolaños, quien será la moderadora de este segundo bloque. Marta Marina es doctora en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Es magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia también, pero de la sede Bogotá. Además, es bióloga de la Universidad del Cauca y actualmente se desempeña como doctora de AgroSavia. Marta Marina, bienvenida a este escenario. Muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la asistencia. Como vimos en la jornada de la mañana, pues arrancamos con unas ponencias, sobre todo la primera, donde se daba un contexto general de esos desafíos que se afrontan hoy globalmente y algunas soluciones, propuestas que están en todos nuestros centros de investigación, la academia y por supuesto pues todas las empresas que trabajan en el sector agro y concretamente en el sector bananero. En la tarde de hoy, como ustedes lo ven en el programa, pues tenemos un bloque más hacia el tema pues de enfermedades, fitosanitario y también pues con un lujo de conferencistas. Agradecemos a todos ellos también su participación y su acogida del evento de Acorbat 2022 para compartir sus conocimientos. A continuación, la primera charla está a cargo, me permiten un segundo. La primera charla es sobre diagnóstico de los limitantes edáficos en zonas del trópico húmedo y trópico seco. Es una conferencia que está a cargo de Fabián Fonseca, de Univan. Invitamos a Fabián para que nos acompañe en el escenario. Es ingeniero agrónomo, graduado en la escuela EARTH, estudios de maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad del Magdalena y de Geomorfología de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene 16 años de experiencia en manejo de suelos y cultivos de banano en diferentes zonas productoras y 10 años como docente universitario. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Primero, extender un agradecimiento y una felicitación al comité de Acorbat. Realmente poder hacer este evento post pandemia tiene todo el mérito. Sabemos el esfuerzo que se ha hecho para poder llevar a cabo este evento. Entonces, a todos los colegas, al amigo Sandoval, al amigo Henao, al amigo Oscar, a todos muchas gracias por ese esfuerzo y realmente valoramos mucho que se den estos espacios. Este tipo de espacios son absolutamente necesarios para poder seguir avanzando en la construcción de un modelo de producción sostenible, un modelo de producción que nos lleve realmente a poder superar los retos que en este momento nos impone esta coyuntura mundial. La única opción que tenemos nosotros como agricultores, los productores, que al final son quienes reciben la mayor carga de toda esta coyuntura, es poder tener modelos de producción eficientes y garantizar la productividad. Hoy vamos a hablar de las limitantes edáficas en las zonas de trópico húmedo y trópico seco. Las charlas anteriores, sobre todo la charla anterior del doctor Rubén, yo creo que explicó mucho y muy bien y en forma muy clara cómo todo ese tema del manejo fisiológico, del balance de nutrientes, y un manejo orientado a la eficiencia fisiológica del cultivo tiene que ser una discusión permanente para poder lograr efectivamente que nuestro modelo de producción logre la optimización. Hoy que hablamos tanto de agricultura de precisión, que cada vez venimos avanzando más hacia un modelo que nos permita trabajar data y tomar decisiones, las zonas de producción de banano concentradas en el trópico requieren un trabajo
muy específico. Por eso hoy vamos a hablar de trópico húmedo y trópico seco como las dos grandes zonas, entendiendo que hay particularidades dentro de cada sector. Vamos a hablar un poco pues, de la distribución de la producción mundial, la productividad en las distintas regiones, el funcionamiento fisiológico y la parte específica o más importante que queremos transmitir en este momento es una discusión sobre aluminio y una discusión sobre los procesos de salinización y alcalinización relacionadas directamente con el sodio. Entonces, empezar nuevamente por la ubicación de nuestras zonas de producción. En el mundo, hoy se producen alrededor de 1.100 millones de cajas de banano, 1.100, 1.050, va a depender, pero lo importante es que nuestras zonas de producción, tal como lo vemos acá, está concentrada en los trópicos. Puede haber algo de producción subtropical, sin embargo, el gran abastecimiento de las zonas de consumo viene desde las zonas tropicales. Y hemos discutido mucho de la complejidad que ofrece el trópico para la producción. Hoy que tenemos retos como la reducción en el uso de agroquímicos o la limitación al uso de muchas moléculas, tenemos que ver y entender cómo impactar nuestro modelo para poderlo hacer más eficiente. Aquí vamos ya a entrar a hablar de productividad y estos datos de productividad, pues es muy complejo conseguir a nivel de industria los datos, la información, y yo creo que ese es uno de los primeros mensajes que queremos transmitir en esta conversación, y es que necesitamos un mayor flujo de información a nivel de gremio, a nivel de industria, para poder tener mayor capacidad de toma de decisiones acertadas con base en información veraz. Entonces, cuando uno ve las productividades, realmente todavía estamos muy lejos del potencial que pueden expresar los materiales y los modelos de producción. Uno puede pensar, hoy ya en el mundo se habla con mucha precisión y hay fincas y hay regiones que muestran un claro impacto positivo al incremento. Hoy hablar de 3.500 cajas por hectárea, 3.600 cajas por hectárea, es un número que realmente se ajusta a la realidad, pues y eso habla muy bien de lo que hemos venido haciendo, yo creo que en las últimas 2 o 3 décadas, buscando la eficiencia. Sin embargo, todavía tenemos unos deltas de productividad muy importantes y parte de esos deltas de productividad se deben empezar a cerrar generando información propia. En el tema del manejo de suelos, es muy importante entender que durante muchos años toda la base de información con la cual nosotros diseñamos nuestros programas de manejo y intentamos comprender el manejo de nuestros suelos, pues venía de la literatura, sobre todo de las zonas septentrionales y algo de las zonas australes. Nosotros hemos venido en una carrera, y cuando digo nosotros hablo de todos los países latinoamericanos, entidades como Cenibanano en Colombia, como Corvana en Costa Rica, como los diferentes institutos de investigación se han venido sumando, universidades, pero aún necesitamos generar más data. No solo generar más data, sino metodologías que nos permitan tener una mayor precisión en la forma como estamos diagnosticando y para poder impactar realmente el modelo de producción de cada zona en específico. Y para poder impactar el modelo y para poder avanzar y para poder entender la información o la premisa es muy básica. Nosotros tenemos que respetar y trabajar con base en el modelo, en el funcionamiento fisiológico de nuestra planta. La relación suelo, agua, planta realmente es la relación que domina todo el manejo fisiológico y todo el manejo agronómico. Incluso no solo para bananos, sino casi que para cualquier cultivo. Entonces, miremos aquí el funcionamiento fisiológico para ponernos en contexto y poder avanzar hacia la discusión de aluminio, acidez, sodio y alcalinización. La relación suelo-agua-planta parte de un flujo de agua y nutrientes que deben entrar a la planta. La planta funciona básicamente como una bomba de vacío, abre los estomas por un déficit de presión, bota agua hacia la atmósfera y por flujo de masa entran los nutrientes. Dentro de este funcionamiento fisiológico hay variables que claramente no podemos dominar. Y la presentación anterior era muy precisa en hablar de 34 grados, incluso a 32 grados de un cierre estomático. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Garantizar que lo que nosotros podemos manejar, que es compactación de suelos, calidad de agua de riego y balance de cationes en la solución de suelo, sean adecuadas para que el momento que las condiciones climáticas sean las ideales, la planta pueda absorber en adecuada forma pues los nutrientes y los nutrientes que queremos que absorba.
Y aquí es donde nos vamos a enfocar el tema del aluminio, el caso específico del aluminio y el caso específico de sodio. Impactar este funcionamiento fisiológico de las plantas nos daría o ha dado para discusiones larguísimas y no las vamos a resolver. Hoy vemos que hay en la industria avances muy importantes, hoy vemos fertilización foliar con unas tecnologías muy importantes que pueden minimizar algunos impactos climáticos. Sin embargo, y me remito nuevamente a la presentación anterior, garantizar los niveles adecuados de potasio en hoja es lo que nos va a garantizar que ese estoma se abra al momento que tiene las condiciones y que este flujo de masa pueda llevar los nutrientes hasta su traslocación al racimo. Y ese flujo de masa claramente va a estar determinado por factores como la compactación. Ahora, entender cómo se origina esa compactación, entender cuál es la dinámica y el balance de cationes en el suelo, es realmente pues, el motivo de la charla y es realmente la información que nos puede permitir tener un manejo mucho más orientado, entendiendo la particularidad de cada zona. Zonas con diferentes horas luz, zonas con diferente radiación solar, zonas con precipitaciones diferentes, calidades de aguas diferentes. Entonces, yo creo que parte del objetivo de esta conversación que estamos teniendo hoy es poder brindar algunos elementos y algunas experiencias que hemos tenido trabajando en zonas de trópico húmedo y de trópico seco, orientadas a lograr el máximo rendimiento de este modelo de funcionamiento fisiológico, un máximo llenado del racimo y lo que queremos, un mayor número de racimos vía retorno. Entonces, esto como una introducción a ese funcionamiento fisiológico que es el que tenemos que estimular. Vamos a empezar con el aluminio, porque es un tema que está asociado con una serie de limitantes que vamos a ver. Y quiero empezar con el aluminio, además porque actualmente estoy ubicado en la zona del Urabá antioqueño, en Colombia, que es una zona de trópico húmedo, y hemos venido recabando una serie de información que nos permite hoy tener un derrotero bastante acertado en términos de manejo con algunos resultados que queremos compartir. Entonces, primero, volvemos a lo mismo. ¿Cómo estamos diagnosticando el modelo de producción? ¿Por qué se produce una acidificación de un suelo? ¿Por qué se aumenta el aluminio en solución? Entonces, hay múltiples factores. Sin embargo, un factor muy, muy importante y no controlable, quizá de los más importantes, son las precipitaciones. ¿Qué es lo que sucede? Con estas precipitaciones, lo primero que tenemos es un lavado sostenido de nuestras bases intercambiables, de nuestros cationes intercambiables, cuyos puntos de cambio obviamente son sustituidos en el complejo de cambio por hidrogeniones y por el aluminio. Entonces, aquí tenemos un primer reto importante, ya que hay un factor que no controlamos, y ese factor que no controlamos es la lluvia, muy asociado también a temas de cambio climático que se ha mencionado a todo lo largo del foro. Hoy estamos viendo precipitaciones arriba de 4.000 milímetros en zonas que tradicionalmente no superaban los 2.600. Entonces, fíjense que tenemos un impacto directo de estas precipitaciones en el lavado de esas bases. Pero además, la forma como se está analizando los suelos, el análisis tradicional de suelo te da una fotografía importante de tus contenidos al momento. Sin embargo, si nosotros queremos tener una información mucho más precisa y orientar un modelo de manejo mucho más eficiente, necesitamos tener información como el material parental. Hay mucho material parental desde la mineralogía del suelo que está aportando a que esa acidez sea permanente. Algunas composición de arcillas, diferentes tipos de arcillas, que no es el motivo específico de esta conversación, pero que fijan algunos nutrientes. Entonces, entender la mineralogía de cada lugar es absolutamente necesario para poder tener el derrotero de manejo claro. Hay otros factores que influyen en esa acidificación, por supuesto, la hidrólisis, la misma oxidación microbial, pero básicamente yo creo que en temas de material parental y de manejo adecuado, no manejo adecuado porque uno no puede manejar las precipitaciones, sino prepararse para los efectos en términos de lavado de bases que esas inundaciones suponen, es la forma como podemos también orientar unos programas de mantenimiento de ese balance catiónico que faciliten la posterior absorción de los nutrientes. Aquí, solo como para ponerlos ya en contexto, hay una correlación, y esto en cualquier libro de suelos
lo van a encontrar siempre, la correlación directa que hay entre pH y aluminio en la solución. Sin embargo, estos datos ya son específicos de la región de Urabá y confirman lo que la literatura ha confirmado todo el tiempo. ¿Qué es lo importante de esto? Y aquí quiero llamar la atención sobre algo. El sistema de raíces es un el sistema radicular, es uno de nuestros grandes objetivos y también se ha nombrado durante toda la mañana y seguro lo vamos a seguir nombrando. Entonces, hay muchos factores que afectan ese desarrollo radicular, compactación, microorganismos. Y aquí quiero llamar la atención sobre todo en un punto específico, y es que para el caso de la región del Urabá antioqueño en Colombia, se hizo un trabajo muy fuerte, un trabajo con todo el soporte científico liderado por el doctor Miguel Contreras, donde pudimos determinar con precisión que el Urabá antioqueño no tiene problemas de nemátodos que lleguen a umbral de daño económico. Entonces, cuando uno empieza a ver nuestros sistemas de raíces, nuestros pobres sistemas de raíces, cómo empezar la discusión para poder impactarlo, compactación, balance de bases, pero el aluminio hoy realmente está haciendo la diferencia en cuanto estamos desarrollando esas raíces. Es el aluminio la principal limitante. No me voy a detener a explicar cómo afecta, pero también recogiendo algo de la charla anterior, hablaban de la absorción del calcio por la cofia de las raíces. Entonces, el primer efecto de aluminio es que afecta, daña esa estructura. Bajo este principio, podríamos aplicar toneladas de nitrato de calcio, aplicarlos en el momento de la diferenciación, previo a las lluvias, pero si tenemos este problema de aluminio, claramente no vamos a lograr que ese calcio pueda llegar a donde necesitamos, que es, y volvamos rápidamente aquí, ese calcio jamás va a llegar a este racimo donde lo necesitamos para minimizar esa mancha de madurez, pero básicamente porque las estructuras diseñadas específicamente en la planta para lograr esa absorción, pues están siendo afectadas por otro elemento. Entonces yo creo que aquí ya tenemos mucha claridad en el caso de las zonas de trópico húmedo, que el aluminio tiene que ser manejado y tiene que estar incluido dentro de la oferta nutricional y la oferta de manejo que se hace cuando diseñamos los planes. Bajo esta condición podemos poner 1000 kilos de potasio por hectárea y difícilmente los pesos de la fruta van a responder o van a estar por encima de 20 kilos. Solo como un ejemplo, una misma finca en un lote con un pH de 5,16, un pH de 5, y miren el efecto en raíces. Entonces, claramente, cuando nosotros hacemos un programa de nutrición general para una finca o para una área determinada, desconociendo las particularidades de lotes o de áreas, aquí tenemos un problema muy serio porque la respuesta en nutrición no va a ser la misma. Y aquí también planteo otra de las recomendaciones o conclusiones que queremos dejar con esta conversación, y es que no hay niveles tolerables de aluminio. Insistentemente vemos el tema del nivel tolerable de aluminio. En la medida que sea menor es mejor, pero lo ideal es poder hacer un manejo que nos garantice no tener aluminio. Entonces, empezando por ese punto, yo creo que deberíamos sacar de nuestras discusiones de nutrición el concepto de niveles tolerables de aluminio, porque claramente en mayor o menor medida cualquier nivel de aluminio nos va a generar un problema importante para el manejo o para la nutrición de nuestro cultivo. Aquí hay un claro ejemplo, y fíjense cómo en este mismo lote, en esta misma finca, tenemos lotes con 26 kilos de peso, un lote 6 con 26 kilos de peso y un lote 10 con 21 kilos de peso. Aquí, reafirmando nuevamente la información, ya yéndonos un poco más específicos, con base en 727 análisis específicos de suelo, 727 lotes que pudimos monitorear además a través de básculas electrónicas, pues nos permitimos sacar algunas conclusiones que simplemente corroboran lo que ya la literatura, los investigadores han venido poniendo en la mesa durante muchísimo tiempo, y es la relación directa entre aluminio y pH y la relación directa entre pH y peso de la fruta. En cualquier zona de producción de banano, si ustedes hacen un análisis, van a encontrar que los máximos rendimientos de la fruta se ubican en pH entre 5,8 a 6,2. Puede variar con base en algunas otras variables, pero siempre el modelo de producción más eficiente va a estar en esos pH. Esto lo corrobora estos datos, que insisto, son datos recientes, datos que se vienen analizando para poder tener
una información mucho más precisa. Aquí nuevamente tomo como ejemplo la zona de Urabá porque es la zona donde estoy, donde más conozco, donde tengo acceso a los datos. Sin embargo, pues se puede mirar para cada una de las zonas de trópico húmedo porque la dinámica, y aquí me permito regresar un poco, la dinámica, que es esta dinámica planteada, pues básicamente es la misma para todas las zonas de trópico húmedo, con un análisis especial que se debe hacer en el material parental, que nos va a determinar básicamente la velocidad de ese proceso de acidificación. Aquí, para ver algunos datos de Urabá, fíjense cómo en las últimas 2 décadas perdimos casi 2.5 centimoles de calcio, perdimos 0.7 centimoles de magnesio. Entonces esto claramente nos muestra o resume lo que hemos tratado de explicar, que es que hay un lavado permanente de esas bases. Hay un lavado permanente, una alteración permanente del complejo de cambio que debe ser trabajada en forma permanente. Esto no puede ser un hecho aislado o no aplicar enmiendas con alguna periodicidad, no, tiene que responder exactamente a un análisis y a la realidad que nos está mostrando nuestro suelo en cada caso. Aquí otros datos importantes. Bueno, sumamos con el tema de erosión a esas altas precipitaciones. Realmente hemos visto un descenso a nivel general o una pérdida de una capa arable producto de la escorrentía, donde entra también todo el proceso de manejo integrado de suelos, que no es el motivo de esta discusión, pero que claramente aporta a mantener ese balance de cationes. Temas como coberturas, diseños adecuados de drenaje, sistemas de siembra, deben también ser considerados porque al final todos van a tener un efecto en esta dinámica del complejo de cambio de los suelos. La densidad, básicamente compactación, nuestros suelos se han venido compactando, entonces si tienes una pérdida de cationes, tienes un aumento de aluminio en el complejo de cambio, tienes un descenso en el pH, tienes una compactación de suelo, ya empezamos a entrar a un escenario muy complejo donde los rendimientos ya difícilmente se van a impactar. Entonces es cuando empezamos a ver que nuestro programa de nutrición es muy costoso y bueno, hoy por la particularidad de la coyuntura la discusión es otra, pero un programa de nutrición se debe mirar en función del valor por caja, es decir, en valor absoluto no es caro o barato porque está relacionado directamente con la productividad. Cuando ya tenemos este escenario, suelos compactados, pH ácidos, aluminio en solución, pérdida de capa vegetal, descenso en el pH, básicamente lo que tenemos es un modelo de producción que difícilmente va a responder a nuestros programas de nutrición. Entonces aquí el trabajo tiene que ser mucho más dirigido a poder reconfigurar no solo el complejo de cambio, sino también la física del suelo. Solo para poner en contexto y poner un ejemplo muy claro de un grupo de producción, un grupo de 3.400 hectáreas, cuando se hace el mapeo detallado de estas 3.400 hectáreas, lo que se encuentra es que un 46% se ubica bajo la categoría de fuertemente ácido. Muy difícil, por no ponerle el rótulo de imposible, que con una condición química de ese tipo se pueda dar un salto importante en la productividad. Entonces, nuevamente, ponemos en la mesa el hecho de cómo estoy haciendo mi muestreo de suelos, con qué frecuencia. La escuela ortodoxa nos decía que un análisis de suelos se debe hacer cada 2 años. Eso funciona para las certificaciones o para los temas administrativos, pero para la toma de decisiones, un programa de nutrición que cuesta $1.500, $2.000 hectárea año, yo creo que nosotros debemos hacer análisis de suelo con mayor frecuencia para poder realmente hacer una mejor gestión de los recursos y una mejor gestión de nuestro suelo. Miren el impacto en peso, donde tenemos pHs ubicados dentro de lo que se ha planteado, 5,8, 6,2, miren que tenemos pesos hasta de 28 kilos. Sin embargo, en las zonas con pH de menos de 5,1 ya empieza a haber un descenso muy fuerte en los pesos de la fruta. Y aquí estamos trayendo el peso como un ejemplo, pero el atraso que se da en retorno por efecto de ese aluminio, pues también es muy importante. Aquí, para resumir ese efecto del aluminio, también con datos recientes, datos de 45 fincas que representan 6.200 hectáreas,
No quisimos traer temas de literatura, aunque esto está muy documentado en cualquiera de los libros de banano que consultemos, lo vamos a ver, pero aquí vemos cómo hay una relación muy directa de la concentración de aluminio intercambiable con la productividad. Y miren que definitivamente la mejor productividad la encontramos en fincas, en zonas donde los niveles de aluminio son mucho menor. Hay muchas otras variables, lo vimos al principio del funcionamiento fisiológico, pero aquí hay una correlación absolutamente directa, que es lo que debemos realmente ponerle un zoom para poder orientar las correcciones, las medidas correctivas que se deben tomar. Aquí no me voy a detener mucho, pero es simplemente para mostrar cómo hemos venido avanzando, creciendo en la política, en los manejos, en las metodologías para poder tomar decisiones en la aplicación de enmiendas orientados a mantener ese balance catiónico y que, insisto, se deben tomar con base en unos datos muy específicos, en unos datos muy claros para poder tener la mejor recomendación, no solo en qué tipo de enmienda debo aplicar, sino la frecuencia y la cantidad. Precisamente, volviendo a los temas, áreas más lluviosas, donde haya zona parental, material parental que pueda impactar. Aquí, para cerrar la parte del aluminio, simplemente algunos ejemplos de lo que pasa. Y yo creo que lo primero, y esto es un fenómeno que se presenta mucho, es que nosotros caminamos fincas y decimos, no, la finca se ve muy bien. Hay una frase que usamos mucho en Colombia, es que la finca está bonita, pero la finca está bonita con racimos de 20 kilos. Entonces, el primer síntoma de que tú tienes un problema serio con el aluminio es que tu plantación se puede ver muy bien, tienes buena emisión foliar, pero no hay una correlación entre el desarrollo vegetativo de tu planta y el tamaño y rendimiento de ese racimo. Que pasa un caso muy similar con el sodio. Y obviamente aquí el aluminio también empieza a tener un efecto muy fuerte en la arquitectura del racimo. Hoy que los mercados están tan complejos y la calidad siempre aparece en la mesa como la única opción para poder ser sostenibles en el mercado, la arquitectura de racimo es una discusión absolutamente fundamental. Nosotros necesitamos una mejor arquitectura de racimo para que nuestro empaque sea mejor, para que en el anaquel donde están todos los países y todas las marcas podamos ofrecer una fruta que realmente sea atractiva. Y obviamente cuando tú tienes aluminio y tienes ese efecto en raíz, la absorción del zinc, la absorción del boro, que tienen una relación directa, y lo vimos en la presentación anterior, con esta arquitectura de racimo, empieza a darnos unos resultados que no son los adecuados. Entonces, cuando tenemos problemas de calidad, cuando tenemos problemas de empaque, normalmente nos vamos a la planta empacadora, donde nuestro empacador, a enseñarle a un empacador que lleva 20 años empacando cómo empacar. Pero lo que está sucediendo es que le estamos entregando una materia prima muy difícil de gestionar por la misma arquitectura. Debemos apuntar a una mejor arquitectura de racimo y todo esto se configura dentro del manejo sostenible de la acidez en el suelo. Pasando a la zona de trópico seco, en el trópico seco pues he tenido la oportunidad de trabajar mucho tiempo en el trópico seco de Honduras y en el trópico seco colombiano en Santa Marta, donde pues también se acumuló una información importante. La zona norte de Colombia es una zona, el IDEAN es el Instituto Nacional Meteorológico, y es una zona que tiene una susceptibilidad muy alta a la salinización. Porque ¿qué necesitas tú para que un suelo se salinice? Necesitas material parental, y en la zona caribe de Colombia, en el Caribe seco colombiano, los feldespatos de sodio, los carbonatos, los bicarbonatos, pues dominan el complejo de cambio, y eso hace que haya una tendencia muy fuerte a la salinización de estos suelos. Santa Marta yo creo que es uno de los ejemplos interesantes de cómo se ha venido impactando el modelo y creciendo en productividad con una orientación muy fuerte a este manejo integrado de suelos. Para empezar con los resultados, al igual que el aluminio, los datos de Santa Marta pues son contundentes. Estos datos son tomados del 2014 de la compañía Tecbaco específicamente, pero muestran la correlación directa que hay en un mayor peso de la fruta, con menores contenidos de sodio.
Aquí en el caso del sodio, pues sodio siempre va a haber en el complejo de cambio, va a ser muy difícil, sobre todo en el Caribe seco, que sea cero, tampoco queremos que sea cero, pero sí se tiene que monitorear muy detalladamente su evolución en el tiempo para evitar problemas, porque cuando tú ya te das cuenta vía análisis foliar que tienes un problema serio de sodio, ya perdiste 4 o 5 kilos de peso en todo ese proceso, que empiezan con el mismo fenómeno de la finca bonita, la planta bonita, porque entra el sodio a la planta, el sodio se hidrata, entonces ve uno una planta pues con una condición, con una característica relativamente adecuada, pero con racimos de 18, de 20 kilos. Entonces es muy importante ese monitoreo permanente, sobre todo yo creo que aquí hay que tener una discusión más amplia sobre la metodología de análisis que estoy utilizando. Debo usar análisis en solución, debo usar qué tipo de extracción, puedo usar qué tipo de laboratorio que sean compatibles en la correlación de datos. Entonces, esa es una discusión muy fuerte que hay que dar al interior de sus equipos porque ese fenómeno lo estamos viendo y seguimos viendo las fincas bonitas con 2.300, 2.400 cajas por hectárea. Aquí, pues parte del efecto del sodio, la planta naturalmente pues tiene unos mecanismos para eliminar ese exceso de sodio, lo que hace es que los mueve hacia la parte exterior de la hoja y elimina los excesos a través de unas células especialmente diseñadas para eso. Sin embargo, pues todo eso requiere un desgaste energético importante de la planta y aquí es cuando uno empieza a ver que el manejo integrado es la única opción, porque podemos aplicar un producto foliar que bioestimule, que regule, que desalinice, perfecto, y puede funcionar, y hay mucha lógica, hay mucha ciencia y mucha tecnología en eso. Pero si tu aporte de sodio al suelo se sigue dando, va a ser muy difícil que logres una corrección. Entonces, al igual que en el caso de aluminio, aquí yo creo que lo que tenemos es que poner mucho foco al análisis de sodio, mucha discusión en cómo se monitorea, para poder lograr tomar las acciones en forma preventiva. Pero ¿qué pasa con el trópico seco? Más allá del material parental, que tiene una influencia directa, la mineralogía de las arcillas es muy importante aquí. Es básicamente en el trópico seco lo que tenemos es una evapotranspiración mucho mayor a la precipitación. Y aquí es donde aparece en el trópico seco la necesidad de riego. Entonces, la discusión es hoy en riego totalmente válida, microaspersión, aspersión, goteo. Esa es una discusión hidráulica desde cuánta agua debo yo llevar a mi campo. Es totalmente válida y en eso creo que hay mucha tecnología. Creo que los diseñadores de riego, que los constructores, los fabricantes de aspersores, de sistemas de riego, yo creo que han avanzado mucho nuestros sistemas de riego, pero aquí la discusión de esa agua es, primero, ¿cómo hago yo el cálculo de la necesidad de esa agua? Estoy tomando en cuenta el factor de lavado de sales porque yo puedo tomar mi evapotranspiración y decir, yo necesito reponer mi evapotranspiración, pero ¿cuántas sales se me están acumulando en ese proceso? ¿Cómo hago yo para calcular cuál es la lámina de lavado que necesito? ¿Cada cuánto voy a hacer una lámina de lavado que me garantice que mi sodio pues no va a llegar al complejo de cambio o a la zona de absorción de raíces? Esa realmente es la discusión y esto es lo que tenemos. Estos son datos para Santa Marta, estos son datos de Santa Marta, Colombia. Y miren un ejemplo, para el 2014 que tuvimos un déficit hídrico de 1.166 milímetros de agua, 1.166 milímetros que se te ocurre poner vía sistemas de riego. Para 3.000 hectáreas estamos hablando de 60 millones de metros cúbicos de agua. ¿Cuántas sales pueden aportar 60 millones de metros cúbicos de agua? Y aquí también viene el llamado, la invitación a la metodología para poder monitorar esa agua. El concepto tradicional de aguas duras, blandas, es un concepto utilizado para las calderas, para las industrias del acero. Para nosotros, en agricultura y sobre todo en banano, nosotros necesitamos conocer cuál es la composición aniónica de nuestras aguas. Cuánto cloruro, cuánto bicarbonato, cuántos sulfatos y también la composición catiónica. Ese realmente es el dato que marca la diferencia. Aguas duras, aguas blandas, eso al final del ejercicio no nos dice nada, porque yo puedo tener un agua dura porque estoy debajo de una operación palmera que aplica mucho KCL y lo que estoy haciendo es un fertirriego y ahí realmente no podría tener claridad de qué es lo que estoy aportando.
Y aquí viene este cuadro con una invitación importante al análisis de las aguas, y es: nosotros necesitamos conocer cuánto bicarbonato, cuánto sulfato, cuánto cloruro y cuántos cationes tiene esa agua. Normalmente, cuando la composición aniónica de mi agua es dominada por los bicarbonatos, en una zona de clima árido como Santa Marta, eso te va a originar suelos sódicos. En otras zonas te puede generar suelos salinos sódicos, y es muy importante también entender la diferencia entre la salinización, la alcalinización y los procesos de acumulación de sodio, que ambos tienen un manejo diferente porque necesitan un manejo específico. Pero lo más grave cuando yo tengo suelos sódicos es que el suelo sódico, por efecto del bicarbonato, como lo ven en esta ecuación, y estas imágenes son de Santa Marta, Colombia, es que se destruye la estructura totalmente del suelo. Y si se destruye la estructura, el modelo que vimos al principio, donde el flujo de masa entra con nutrientes y agua, se rompe. Y si ese modelo, ese sistema, ese funcionamiento fisiológico se rompe desde la base, que es el suelo, pues ya va a ser muy difícil. Entonces, esto es lo que hace el sodio en la solución del suelo: dispersa, y tienes una pérdida total de estructura, lenta infiltración. Entonces, lo que viene pasando en las zonas de trópico seco es que, como el agua empieza a infiltrar muy lento por la alta concentración de sodio, lo resolvemos con drenaje superficial. Entonces, en algún momento hablamos de primarios y secundarios, después de terciarios, de cuaternarios, ahora también hablamos de sangría, botalones. O sea, ya hay una definición como de 40 tipos de drenaje que lo que vienen a hacer es eliminar el agua superficial sin corregir realmente el problema, y con rendimientos decrecientes de cada uno de estos sistemas. En el caso, cuando tu agua es dominada por cloruros, tú lo que tienes es un aumento importante en la conductividad eléctrica, pero no se te afecta la estructura de tu suelo. Entonces, aquí hay una ventaja, y es que la enmienda, la sustancia que tú decidas aplicar, pues se puede mover más fácil a través del perfil para lograr la corrección. Entonces, hay que entender también esas dos diferencias importantes para poder tomar la mejor decisión en cómo manejar. Aquí algunos ejemplos, y para verlo un poco más gráfico, esto es lo que sucede. Yo tengo un suelo con una estructura, a través de esa mi agua se va moviendo, pero cuando yo tengo sodio, se empieza a perder esa estructura y se empieza a desplazar por escorrentía. ¿Cómo se resuelve estos encharcamientos? Con más drenaje, lo cual también es una de las invitaciones de esta conversación, a hacer unos análisis desde el punto de vista estructural de suelo, química de suelos, evaluar realmente la física para poder ajustar el plan de manejo. Estos son algunos ejemplos de zonas salinizadas, y muy importante, fíjense, aquí hay una acumulación importante. Estos son carbonatos básicamente, y carbonatos que muchas veces vienen en el agua de riego. Incluso a veces cuando pegan la fruta, los antiguos aspersores de ángulos mayores, quedaba una mancha blanca, que entonces en la empacadora se hacía una práctica para remover esa mancha, cuando realmente la solución era resolver el problema del agua. Esa era la real solución. Y esto, solo para darle el marco conceptual: tú tienes una evapotranspiración mayor a tu precipitación, y si tú calculas mal la lámina de riego, o tu sistema de riego por algún motivo no está reponiendo realmente esa lámina, empiezas a acumular sales. ¿Cada cuánto debo lavar esas sales? Ahí está la pregunta para poder. Esto también está muy documentado en la literatura, pero a nivel de las zonas de trópico seco en las que hemos podido trabajar, pues también se documenta bastante bien. Y aquí viene algo muy importante. Cuando nosotros discutimos sobre un sistema de riego, hay que entender que la discusión tiene varias partes. El sistema de riego, el gotero autocompensado, el sistema de inyección, insisto en lo que dije hace un rato, en eso hay mucha tecnología. Se ha hecho un trabajo fantástico de parte de los científicos, de las universidades, de todos los entes que trabajan alrededor de esto. Pero el punto es: si yo tengo un sistema de goteo en una zona con una tendencia a salinización muy fuerte, fíjense lo que pasa: el bulbo húmedo, obviamente el bulbo húmedo me desplaza las sales,
pero esas sales no se van, se empiezan a acumular en algún lugar. Ojo, esto no quiere decir ni que el sistema de goteo sea bueno o malo, esa no es la discusión, esa es otra discusión. Aquí la discusión es que yo debo tomar en cuenta el agua de riego para poder hacer los programas de manejos y los cálculos de lavado. Hay herramientas muy sencillas que nos van indicando cómo va ese proceso de salinización en campo, que son pues, los anillos para medir la infiltración. Aquí algunos ejemplos de lo que pasa cuando un proceso de salinización inicia. Esto es muy común verlo en zonas de trópico seco y uno ve ese álcali negro en los taludes de los canales. Entonces se empieza a especular con una serie de cosas. Ese álcali negro es la primera señal de que tu suelo está sufriendo un proceso de salinización acelerado, porque básicamente es materia orgánica y la materia orgánica es soluble a pH de más de 7,2. Entonces ahí lo que tienes es materia orgánica que se ha ido floculando, que va saliendo, entonces ya eso es un primer indicador. Cuando tú empiezas a hacer tus recorridos de campo con tu barreno, con cualquier instrumento que se use, se empieza a ver ese sellamiento superficial que progresivamente se va haciendo más complejo y que pues desencadena ya en la salinización, sodificación o concentración de sodio muy por encima de lo que la planta puede tolerar. A pesar de que el banano pues tiene la capacidad de tolerar unos niveles importantes de sales, yo creo que si no tuviera esa capacidad, pues las productividades en zonas de trópico seco se vieran mucho más afectadas. Y aquí parte de la solución. Entonces, yo ya tengo un suelo que por efecto de la salinización, mírenlo aquí, se compactó totalmente, un cemento está totalmente compactado. Entonces vamos y hacemos un trincheo, incorporamos materia orgánica. Claro, eso ayuda, resuelve el problema, sin embargo resuelve el problema en forma muy específica. Entonces uno ve que la plantación responde muy bien, respondió al tratamiento, pero rápidamente cae nuevamente porque aquí no hay una solución real del problema. A medida que se empieza a acumular el agua de riego, pues el proceso vuelve a ser de fuerte compactación. Aquí, para ir cerrando, simplemente algunos ejemplos. En el caso de trópico seco, lo que hemos visto es que el sodio aumenta a medida que bajas el perfil. Entonces, cada vez que yo hago un drenaje, que remuevo ese suelo y lo deposito en la parte superior, yo estoy removiendo sodio y estoy incorporando grandes cantidades de sodio. Entonces, aquí la solución es, necesito, previo a hacer mi construcción de drenaje, hacer un muestreo químico a diferentes profundidades, hacer un cálculo de ese volumen de suelo removido y hacer algún tipo de trabajo pues con la enmienda o con la sustancia que con base en esos resultados se determine qué se debe hacer. Porque al final lo que tenemos es organizamos estas bordas, las sembramos y aquí tenemos unas zonas muy improductivas. Entonces cuando tú empiezas a calcular tu canal cada 100 metros y que lo riegas en 12 metros, y entonces cada 100 metros tienes una franja de 12 metros salinizada, ahí empiezas a ver los efectos importantes en productividad, en calidad y en todo. Para terminar, más que conclusiones o recomendaciones, pues porque aquí la recomendación básicamente es poder hacer análisis más preciso, poder tener metodologías que nos permitan tomar decisiones y poder poner un foco especial al tema de acidificación de suelos en el caso de trópico húmedo y de alcalinización y salinización en el caso de trópico seco. Entonces, podríamos hacer una lista muy larga de recomendaciones, pero las recomendaciones aquí son, hombre, monitorear permanentemente con análisis químicos, unificar las metodologías de muestreo y los laboratorios o las metodologías que esos laboratorios usan, monitorear las aguas de riego y además un análisis de agua de riego de 6 meses no sirve. Si el agua es dinámica, si uno toma agua de un río, o sea, eso quiere decir que la dinámica del agua va a estar influenciada permanentemente. En el caso de Santa Marta, pues la Sierra Nevada nos aporta una cantidad de sales a esas aguas de riego que incluso encuentra uno aguas superficiales con altos pHs y altas cargas aniónicas. En el caso de tomar una decisión, hombre, ¿es yeso, es cal dolomita? No, eso tiene que partir de un análisis muy preciso, pero también con un objetivo muy preciso, y es que el modelo de producción se hace más eficiente en estos rangos de pH. Entonces, en el caso de suelos ácidos, buscar ese balance, buscarlo con las fuentes que se necesiten. Si lo que tengo desbalanceado es el calcio, pues buscar un carbonato de calcio. Si están los dos bajos pero en equilibrio, alguna cal dolomita. O lo que se determine en el momento, pero insisto, se tiene que hacer con base en un análisis y no puede haber una recomendación general.
Además, para cada uno de estos niveles de pH, pues cada sustancia, cada material, cada enmienda empieza a funcionar diferente. En el caso de suelos de salinización, caso específico de Santa Marta, se ha evolucionado mucho en temas como la inyección de ácido nítrico, por ejemplo, inyección de diferentes tipos de ácidos, pero no para manejar el problema en el suelo, sino para manejar el problema en el agua, para manejar esa carga de bicarbonatos en el agua, y yo creo que ahí hay una gran opción, sobre todo porque tenemos un sistema de riego y hoy unas herramientas que nos permiten inyectar. En algunos casos el yeso puede funcionar muy bien, funcionando sulfato de sodio y facilitando el lavado, pero fíjense que volvemos a lo mismo, tú puedes aplicar yeso para corregir un problema específico o para bajar tus niveles, pero va a funcionar si y solo si el cálculo de tu lámina de aplicación de agua es el adecuado y permite que se haga ese lavado. Y esa lámina de agua aplicada, si realmente se está moviendo a través del perfil de suelo para garantizar que pueda hacer el lavado. Entonces, esto es básicamente, no quisimos traer una lista de recomendaciones porque no hay unas recomendaciones universales, pero sí hay unas invitaciones a revisar cómo se está manejando la metodología, cómo se están manejando los análisis de suelos y cómo está respondiendo nuestro modelo de producción, nuestra finca, en términos de productividad y en términos de calidad, con base en todo lo que ya vimos. Básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes en esta tarde, un poco de las experiencias que hemos tenido tanto en la zona de trópico húmedo, de trópico seco. Como está nuestra coyuntura actual, el único camino que tenemos nosotros desde la parte de producción es ser más productivos para que todo este impacto de toda esta realidad mundial, además de la coyuntura económica, el cambio climático, es tener un modelo de producción más eficiente, ser más productivos y así garantizar la sostenibilidad del negocio. Reitero mi agradecimiento a Corbat, al comité organizador, el agradecimiento a todos los participantes, los colegas, a mi compañía Univan claramente que nos ha apoyado en todo este esfuerzo de generar una data también muy precisa para la toma de decisiones. Agradecerles nuevamente la invitación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias al máster por su conferencia magistral. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Fáciles. Y que sean fáciles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Felicitaciones por la presentación. Respecto del aprovechamiento del nutriente, haciendo más eficiente la nutrición del cultivo ahorita con la coyuntura que tenemos de los fertilizantes, ¿cómo nos ayudaría a la neutralización del aluminio en mejorar justamente este aspecto de la nutrición del cultivo del banano? Hola. Muchas gracias, Juan, por la pregunta. Nosotros necesitamos, tal como se planteó en la diapositiva que muestra el funcionamiento fisiológico de la planta, que todo lo que nosotros podemos impactar esté en forma adecuada para lograr el máximo rendimiento de la plantación. Hoy, si tú tienes aluminio en tu suelo, insisto, podrías aplicar 1000 kilos de potasio por hectárea y difícilmente vamos a ver una respuesta. Entonces, muy oportuno si uno logra corregir ese aluminio, lo que va es a facilitar los procesos de absorción por flujo de masa, por intercepción de los otros nutrientes. Aquí lo que uno hace si corrige aluminio realmente es hacer más eficiente ese programa de nutrición y garantizar que esos aportes estén llegando realmente a la planta en el momento que se necesitan. Y me voy al ejemplo de la mancha de madurez. Ahorita en la charla anterior se explicaba con mucha precisión cómo funciona la mancha de madurez, es una deficiencia de calcio, pero si yo tengo aluminio en mi suelo y mi sistema de raíces está tan frágil, puedo poner nitrato de calcio y no voy a tener ese impacto. Entonces yo creo que, muchas gracias por la pregunta, Juan, porque lo que nos sirve esa pregunta es para reforzar la tesis que corregir aluminio lo que hace es hacer más eficiente el programa de nutrición en general. Fabián, felicitaciones. Quería hacer un comentario y de pronto escuchar la experiencia, sobre todo en la aplicación de las enmiendas.
que tú planteas para los dos sistemas, tanto el carbonato de calcio como el sulfato de calcio, es preguntarte, pues porque químicamente eso tiene un impacto muy grande, es el grado de molienda o el tamaño de partícula o la malla que llaman técnicamente. ¿Qué experiencia han tenido en el uso de las diferentes enmiendas a diferentes tamaños de partícula? Porque eso tiene un impacto grandísimo en el manejo y como tal en el resultado de la aplicación de estas enmiendas. Entonces quería saber si de pronto tienes algo de información acerca de esa correlación. Okay, muchas gracias. El tema de las enmiendas, yo lo podría resumir para responder a esa pregunta. Si bien apunta a corregir un problema químico, realmente funciona bajo un principio físico que es superficie de contacto. A menor tamaño de partícula, mayor superficie de contacto. Yo creo que también se ha evolucionado mucho en eso. Hoy realmente las apuestas que hay en enmiendas son a granulometrías ajustadas a esa necesidad. Entonces, eso es un tema que se ha discutido mucho y que se ha evolucionado. Yo creo que hoy hay herramientas con los tamaños de malla, con la granulometría, con las composiciones que apuntan y se ajustan muy bien a las necesidades de cada uno de nuestros suelos. Aquí hay algo importante, sobre todo en el caso del sodio. Cuando tú aplicas yeso, por ejemplo, para corregir un problema, si ya tú tienes un problema de sodio, tú necesitas incorporar esa materia, ese material. Si no lo incorporas, no va a haber un movimiento de ese material a través de la matriz de suelo. Igual en las zonas de trópico húmedo. Yo creo que aquí el mensaje, con base en esa pregunta, está más hacia la necesidad de incorporar esa enmienda para que realmente quede ubicada en la zona de la rizósfera de la planta y tengamos un efecto más rápido en ese sentido. Hola. Ya se te acabó. Okay. De nuevo, muchas gracias a Marta, Fabián. perdón, había pedido la palabra, por aquí estoy, para una pregunta. Muy buena la presentación, pero tengo dos inquietudes. Desde el ámbito fisiológico, Néstor Riaño, Colombia. Desde el ámbito fisiológico, desde hace mucho tiempo los fisiólogos entendemos y consideramos que los nutrimentos no entran por flujo en masa. Y hoy lo conocemos porque a través de la biología molecular sabemos que hay transportadores a nivel de los pelos absorbentes, de la raíz, y el problema fundamental del suelo, pues una parte de lo que usted explica está asociado es con los problemas de oxígeno, porque si no hay oxígeno no hay respiración, si no hay respiración no hay energía, si no hay energía no hay absorción de nutrimentos. Entonces, ¿eso cómo cambiaría su modelo? El modelo que tú planteas, primero. Segundo, desde los trabajos de Pedro Sánchez en los 70 para suelos ecuatoriales intertropicales, él demostró grandemente, y todo el grupo de suelos tropicales de Carolina, que había más que el efecto del aluminio, había un efecto determinante de la cantidad de materia orgánica, porque ese tema que usted coloca por aquí abajito que dice, y la pérdida de materia orgánica y la erosión, pero cuando usted tiene aluminio, materias orgánicas muy bajas, tiene un efecto muy grande del aluminio y de la saturación de aluminio sobre la fisiología de la raíz. Pero cuando usted tiene materias orgánicas altas, efectivamente eso va a cambiar la relación. Entonces tú muestras solamente la relación pH-aluminio, pero en ninguna parte tienes en cuenta la materia orgánica. De acuerdo con esos análisis que ustedes hacen, esas 400 o 740 y pico de análisis, ¿cómo se vio el decrecimiento también de la materia orgánica, que es un problema de la agronomía del cultivo, porque nunca hemos mirado el racimo, pero nunca hemos mirado la raíz? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, y yo creo que este es el tipo de pregunta que tenemos que hacernos y es el objetivo de estas discusiones, porque nos pone en la discusión. Entonces, para empezar a dar respuesta, lo primero, sin duda que el oxígeno es el elemento nutricional más importante, y cuando mostramos el tema de aumento progresivo de la compactación reflejado en densidad aparente, también ahí está intrínseco un problema de oxígeno, y ese problema de oxígeno afecta no solo la microbiología del suelo, ya que los microorganismos necesitan oxígeno, sino también todos los procesos de óxido-reducción que al final están orientados a una nutrición.
Entonces el tema del oxígeno, el tema de tener suelos descompactados, que la densidad aparente permita realmente que ese espacio poroso se intercambie entre agua y oxígeno, es sin duda parte de esta explicación o de esta discusión. Entonces ahí coincido totalmente y mi respuesta a su pregunta es que definitivamente hay que poner un foco especial en el oxígeno, muy orientado hacia temas de compactación. Cuanto a la materia orgánica, yo creo que la discusión de la importancia de la materia orgánica es totalmente clara y totalmente válida. El efecto de la materia orgánica, no solo en la estructura, en la física, en la microbiología, en el rendimiento. Yo creo que hay muchos datos. En este tema en específico, en esta discusión, es un tema muy amplio, un tema integral, y nos encantaría poder tener un tiempo más largo para discutir materia orgánica, fósforo y cómo se relacionan, pero nos quisimos concentrar en el tema de aluminio y sodio, pero claro que es un tema a discutir y de los temas más importantes a discutir sin duda, y ojalá en algún otro espacio, en algún otro evento como esto, pues podamos dedicarle una discusión a la materia orgánica. Muchas gracias a todos.